Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a De Ayer a Hoy en Córdoba Internacional Televisión. Hoy regresamos a la URSS. El programa de hoy se llama Regreso a la URSS, a Vladimir Putin. Esto es De Ayer a Hoy. ¿Qué percepción tenemos ahora de lo ocurrido hace mucho tiempo, en tiempos pretéritos? ¿Cómo se percibe ahora? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? En fin, todo eso y mucho más lo vamos a aprender en el día de hoy, que por lo menos estoy convencido que saldremos de esta mesa siendo un poco más inteligentes, por lo menos un poquito más expertos nosotros en relaciones internacionales, porque a nuestro invitado, que es Javier Morales. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Profesor de la Universidad Europea, experto en relaciones internacionales y investigador de Geurasia. Te saludo, Javier, y te pregunto lo de Geurasia, para que lo sepan nuestros televidentes, la audiencia, ¿qué significa? Aparte una palabra compuesta por otras palabras, ¿no? Sí, somos un grupo de investigación, es el Grupo de Estudios de Europa y Eurasia, y es una red de los especialistas españoles, que tampoco somos muchos, aunque cada vez más, en esos países del antiguo bloque del Este, de Europa Oriental, Rusia, Cáucaso y Asia Central. Está muy bien que empecemos con muchas preguntas. Tengo todo esto escrito, pero Javier Morales, la primera pregunta que te quiero hacer, yo te hablo de la URSS o de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ahora hablamos de Rusia. ¿Y qué te pasa por la cabeza? ¿Qué sensación tienes? Hoy le podemos sacar partido, un poco el eje de todo eso es Vladimir Vladimirovich Putin. Sí, la verdad es que toda esa generación que ahora está en el poder en Rusia, no solamente Putin, se formaron durante la etapa soviética, y Putin en concreto trabajaba para los servicios de inteligencia, el antiguo KGB, y estaba directamente al servicio de los líderes soviéticos, del gobierno soviético. Por lo tanto, es lógico también suponer que él ahora todavía tiene muchas inercias y una forma de ver el mundo que se arrastra de esa época anterior. Qué bueno que podamos hacer eso. Vamos a tiempos pretéritos. Lo primero, para lo que te voy a instar, Javier, es que veas conmigo. Por favor, dirígete hacia la pantalla. Vamos a ver el vídeo del ayer. Perfilamos un poquito la historia de la URSS y luego sobre eso hacemos preguntas. ¿Te parece? Muy bien. Vamos a por ello. De vuelta a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando se cumple un cuarto de siglo del golpe fallido que protagonizaron los sectores más conservadores del Partido Comunista. El 19 de agosto de 1991, según Putin, la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Para Putin, Rusia y la extinta Unión Soviética siempre fueron lo mismo. De la noche a la mañana, 25 millones de rusos se despertaron fuera de Rusia, aseguró el presidente ruso en una entrevista para un documental sobre la caída de su imperio. Hasta 15 países surgieron de la división de la URSS. Algunos se alinearon con Occidente y otros permanecieron orbitando alrededor del Kremlin. Según su parecer, la herida todavía escuece entre los más nostálgicos, ya que los bolcheviques crearon un grandioso imperio forjado a sangre y a fuego por los zares y que alcanzaba toda Asia. Quien no lamenta la desintegración de la URSS no tiene corazón, pero el que desea su restitución a la antigua manera no tiene cabeza. Son palabras del presidente de Rusia, que hoy es parte muy destacada en nuestro programa de ayer a hoy. La URSS fue un estado federal marxista-leninista que existió en Eurasia entre 1922 y 1991. Es en diciembre de 1922 cuando se crea la Unión Soviética, con Rusia, Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia. Nosotros recordamos el final de los 80, cuando Mikhail Gorbachov trató de reformar el Estado con la perestroika y glasnost, pero quizás no conocíamos en profundidad lo que Putin pensaba de Gorbachov, del que decía estas palabras: debía haber luchado por la integridad territorial de nuestro Estado y no esconder la cabeza bajo la arena, dejando sus posaderas al aire.
En 1991, más concretamente en diciembre, la Unión Soviética se derrumba y se disuelve formalmente, tras el fallido golpe de Estado. Después, la Federación de Rusia asumió el cargo. Volvemos atrás en el tiempo y visualizamos la figura de un abogado y estadista que, además de pertenecer al KGB, estuvo destinado en Dresde, Alemania Oriental, y sirvió en el gabinete del también presidente Boris Yeltsin, al que conocimos por su andar curiosamente curvo en todas las imágenes que pudimos ver de él en la televisión. Dicen algunos de él que en su interior más profundo anhela reconstruir el imperio ruso que tanto echa de menos. ¿Es tan fiero el león como lo pintan? Javier Morales, acabamos de ver ese vídeo del ayer de Putin, del regreso a la URSS. Antes del fallido golpe de Estado de agosto del 91, ¿cómo era la URSS? Y si es que era un eje, Putin, ¿qué hacía en aquel momento? ¿Cómo lo ubicas? En ese momento, Putin, como mucha gente ya, estaba viendo que el sistema no tenía futuro. O sea, incluso aunque no se hubiera producido aquel fallido golpe contra Mikhail Gorbachev, el país había cambiado mucho. El país, en primer lugar, estaba en una situación económica insostenible por la carrera de armamentos, de armas nucleares, pero de otro tipo de armamentos también, con el bloque capitalista, sobre todo con Estados Unidos. El gasto militar lastraba la economía soviética de una forma que hacía muy difícil que ese sistema tuviera una continuidad o viabilidad en el futuro. Y me pregunto, Javier, ¿y él qué pintaba en todo eso? ¿Qué estaba haciendo algo ya? ¿Pensaba de alguna manera? Putin en ese momento, como muchos otros, no preveía que el sistema fuera a colapsar de una forma tan inminente, pero sí había ya un cierto desencanto con que, bueno, esa grandeza de la superpotencia soviética pues parecía que se iba perdiendo poco a poco. El sistema estaba ya en crisis. Entonces Putin había llegado al KGB con mucha ilusión. Uno de sus sueños, incluso como niño... Qué curioso, Javier, qué curioso, llegar al espionaje con ilusión, ¿no? Sí. Uno de sus sueños como niño era ser un espía, como esos que él veía en aquellas películas en blanco y negro de la Guerra Fría, que también, por supuesto, se veían en esa parte, ¿no?, del bloque del Este. Y él creía honestamente estar luchando pues por su país, ¿no? Pero pues como ya sabemos, ¿no?, al final el desencanto a medida que te haces mayor te hace ver pues que ese sistema probablemente no es como te lo habías imaginado. Por eso al final Putin, una vez la Unión Soviética llega a su fin, él hace también sus cálculos y deja los servicios de inteligencia y se busca un sitio en la vida civil. Por tanto, yo también creo que él es un nostálgico de esa grandeza, pero también es un pragmático. O sea, él prefería un trabajo que tuviera un futuro en lugar de servir al sistema que no tenía futuro. Pero Javier Morales, hay una cosa que me la acabas de colocar en la misma mesa para preguntarte lo siguiente. Hay una frase que yo he apuntado de él. Dijo, quien no lamenta la desintegración de la URSS no tiene corazón. La tragedia humana que supuso la caída de la Unión Soviética, por supuesto, no solamente es compartida por Putin, sino por muchos de los habitantes de ese país que ahora ha desaparecido. Pero esa frase de Putin es cierto que se le ha dado un contenido ideológico de Putin como alguien leal al sistema o la ideología comunista que sostenía ese Estado, pero realmente de lo que se habla es de un país que englobaba distintas etnias y nacionalidades que estaban acostumbradas a convivir pues en un mismo espacio y ser ciudadanos con un mismo pasaporte, y de eso surgen de la noche a la mañana prácticamente 15 estados independientes y personas, por ejemplo, que pertenecían a una etnia pero vivían fuera de las fronteras del territorio teóricamente de su etnia, se vieron en el extranjero. Por ejemplo, esas minorías rusas en Europa Oriental, que ahora, pues como sabemos, causan pues, ciertos desencuentros entre esos países y Rusia ahora independiente. He apuntado cositas como de la esencia de Soyuz, de la palabra, una palabra clave para mucha gente, la unión. Cuando se crea la Unión Soviética con Rusia, Transcaucasia, Ucrania, Bielorrusia, igual me dejo alguna parte más, pero de esa esencia, ¿qué queda, Javier?
Pues queda bastante poco en cuanto a lo que representaba esa ideología. Probablemente de lo que hay ahora más nostalgia, porque sí es cierto que todavía en la sociedad rusa puede haber una cierta nostalgia de lo que representó aquello, pero no es tanto de la represión soviética, que por supuesto es algo que la mayoría de la gente no añora, sino de ese sentimiento de grandeza, ese nacionalismo ruso que en el fondo pervivió también durante la época de la Unión Soviética, aunque la ideología comunista abjuraba de los nacionalismos como anatema, pero en el fondo era el antiguo imperio ruso bajo otro nombre, pues ese prestigio y ese reconocimiento o incluso temor que despertaba en el resto del mundo es algo que los nacionalistas rusos, que sigue siendo la gran mayoría de la sociedad, aún añoran. Y por otra parte tenemos lo que fue esa protección social muy imperfecta que existía en todos esos países de economías socialistas, que las viejas generaciones, los que ahora son pensionistas y aún sobreviven de esa época, pues también en cierto modo echan de menos, porque claro, la crisis económica y la pérdida de bienestar que supuso para ese tipo de personas especialmente el fin de la Unión Soviética fue dramático. Y eso es algo que empobreció drásticamente a gran parte de la población. Ahora metemos el dedo en la llaga. Si te parece, antes yo he dicho el apellido, que no sé si una segunda vez me saldrá bien, yo creo que sí. Vladimir Vladimirovich Putin. Háblame un poco de él. ¿Cómo era en aquellos tiempos pretéritos? ¿Algún perfil que quieras destacar? Y si ya en aquel momento se le veía que se iba a convertir en uno de los estadistas más inteligentes del mundo, porque yo creo que está en el top 5 de estadistas que saben, ¿no? Pues probablemente. Es muy significativo recordar que en 2000, que fue cuando llegó Putin al poder, tras la renuncia de Boris Yeltsin, nadie sabía en primer lugar quién era Putin. Y lo poco que podíamos pensar de él o prever de lo que iba a hacer era que era una simple marioneta, porque había sido en cierto modo designado por el presidente anterior como alguien que no iba a cuestionar su legado, iba a protegerle también cuando él ya se hubiera retirado del poder. ¿Trabajaba en su gabinete? Sí, trabajaba en el Kremlin, en esa administración del presidente de Rusia, que era entonces Yeltsin. Era alguien que sobre todo en aquel momento era muy importante, no iba a perseguir judicialmente al presidente anterior Yeltsin por sus delitos varios de corrupción que todo el mundo sabía. O sea, la primera decisión de Putin cuando toma posesión de la presidencia es reconocer la inmunidad de Yeltsin frente a cualquier tipo de persecución judicial. Por eso no se preveía que Putin fuera a tener un proyecto propio o tener algún tipo de ruptura con lo que se había hecho anteriormente, cosa que en efecto sucede y mucho más de lo que todos esperábamos. Javier Morales, no por poner un punto de divertido, porque divertido seguramente para él no lo era y para su gente, todavía tenemos la imagen de Boris Yeltsin un poco distorsionada, ¿no? Cuando veíamos por televisión a un hombre que iba trazando líneas curvas constantemente y que se permitía el lujo de hacer cosas que serían vistas como de una, en fin, de muy mala educación. Esa es la imagen que nos queda de Yeltsin. ¿Yeltsin era un tipo inteligente? Era hábil para sobrevivir en un sistema político como el soviético, que es feroz. Si la competición política lo es en cualquier país del mundo, la cultura política de Rusia es así más aún. Es una herencia que nos arrastra de la época soviética, porque en un país que no es una democracia plena ni lo es todavía hoy, evidentemente la legitimidad de los políticos no es tanto por tener el apoyo de las urnas, sino es por haber sobrevivido en esas élites que pelean y compiten unas con otras y están dispuestas a destruir a sus enemigos por completo. Entonces Yeltsin realmente lo que hizo fue conseguir algo que nadie esperaba, que era tomar posesión de un Estado y hacerlo independiente, que era Rusia, en lugar de ser simplemente el líder de una de las 15 repúblicas que componían un Estado más grande. Entonces, al final, esa ambición personal, llevada a la ambición también de otros líderes, como el de Ucrania y el de Bielorrusia, es lo que hace colapsar el sistema. Antes de ver el vídeo del hoy, cuando ya tenemos la perspectiva de qué queda de todo lo que hemos hablado ahora mismo, hay otra imagen que tengo muy presente en la cabeza, que es el hombre de la perestroika y el glasnost, Mikhail Gorbachev, del que decía en algunos momentos Putin, curiosamente, que era un tipo muy cobarde, porque no había sido capaz de hacer algunas cosas que él pensaba o que tenía en la cabeza y en el corazón, ¿no? Efectivamente, Gorbachev es un ejemplo de un líder muy admirado y muy reconocido en Occidente,
y merecidamente, porque realmente hizo una serie de reformas dentro de la Unión Soviética, que era todavía un sistema dictatorial, pero que sin duda ampliaron derechos y libertades de una forma limitada, pero fue un cambio muy notable con respecto a la época anterior. Y Gorbachov es el que pone fin a la Guerra Fría, porque la Guerra Fría, recordemos, acaba con la caída del muro de Berlín, y la Unión Soviética sigue existiendo todavía un poco más hasta que finalmente ya colapsa por otras razones internas también. Pero claro, Gorbachov, para esa generación que vivía en ese país, que era una superpotencia, pues en cierto modo fue el responsable de no saber tener las riendas el tiempo suficiente. De no coger bien el timón. Claro, quizás, ¿no? exactamente, y hacer que el país se hundiera en sus propias manos. Putin tiene dos traumas en su biografía, porque Putin ha visto caer a dos sistemas comunistas, a dos estados que nadie esperaba que cayeran. Uno fue la RDA, porque Putin, como agente del KGB, él estaba destinado en Alemania Oriental, él colaboraba en nombre... En Dresde, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente, él colaboraba en nombre del KGB con la Stasi, con la policía política de Alemania del Este, y él es testigo de cómo pues, esas manifestaciones ciudadanas, caída del muro de Berlín, la gente pues, intentando asaltar el edificio de la Stasi donde trabajaba él, y él es testigo de cómo el sistema comunista, que parecía invulnerable, se hunde. Y luego después, 2 años después, lo ve en su propio país, en lo que era la Unión Soviética. Por eso la prioridad de Putin es un Estado fuerte, un Estado que sea inmune a esa disgregación interna que pueda hacer hundir al sistema. Javier Morales, que bien te explicas, creo que es un momento justo de llegar al hoy para que tengamos la perspectiva de la actualidad, ¿no? Y ahí va a haber mucha miga que vamos a tener que repasar porque tengo la sensación de que es un hombre de su tiempo también, ¿no? Del tiempo que le ha tocado vivir y que lleva mucho tiempo viviendo y que parece ser que va a estar ahí. Quiero que veas conmigo el vídeo del hoy y hacemos una perspectiva de todo esto y lo vemos y lo valoramos. Hoy, el presente del planeta Tierra pasa por sus áreas de influencia, con permiso de los Estados Unidos de América. Nuestro invitado, Javier Morales, es un gran especialista en Rusia y su geopolítica. Por eso, precisamente, queremos indagar en la personalidad de nuestro Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como la obra de Robert Louis Stevenson, maquiavélico señor con ansias de mucho poder y sabedor de su influencia en medio mundo, incluso amigo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Esta es una pregunta que le formulamos a nuestro ilustre invitado. ¿Son Putin y Trump los hombres que se repartieron el mundo de los negocios? ¿Juegan Putin y Erdogan partidas de ajedrez sin agredirse con jaque mate? ¿Reconstruirá Rusia la devastada Siria con permiso de Al-Assad y le dejará la parte de las grandes construcciones al presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, el hombre de la pistola de oro? Estamos viviendo sin saberlo otra guerra fría, pero más económica y menos de teléfono rojo. En verdad, ¿quién tiene más satélites de vigilancia? ¿Los rusos o los americanos? El hoy tiene un protagonista muy claro. El zar digital Vladimir Putin nos quiere hacer cantar a todos la clásica canción Back in the Years. «25 años después del fallido golpe de Estado, Javier Morales, ¿con qué nos encontramos hoy? La Rusia de hoy, ¿cómo es? ¿Crees que ha avanzado en muchas cosas? Yo creo que ha avanzado en algunas cosas, supongo que en otras a lo mejor no tanto. Bueno, realmente la historia de Rusia después de la Unión Soviética es pues, no tanto de expansión o no tanto de fortalecimiento, sino de intentar recuperar algo de lo que había perdido. La pérdida territorial es indudable y eso probablemente va a ser imposible de recuperar. Solo queda Rusia, solo conserva el territorio de una de las 15 repúblicas que eran la Unión Soviética, aunque es cierto que Rusia era sin duda la más grande, por supuesto. Pero claro, ahora los niveles de desarrollo de Rusia todavía siguen estando por detrás de lo que serían los vecinos con los que se tiene que comparar, que son los países de la Unión Europea, de Europa Central y Europa Occidental. Por eso Rusia sigue teniendo todavía un cierto complejo de inferioridad que intenta compensar de otras formas. Por ejemplo, con ese énfasis y esa cierta obsesión en el poderío militar, que no es más que una forma de intentar decir a sus ciudadanos que aunque sus estándares de vida no sean como los de la Unión Europea o los de Occidente, pues al menos tienen esa grandeza militar que hace que la respeten. Se compensa un poco por esa parte también para que no pierdan del todo la identidad, ¿no? Efectivamente. Vamos a suponer
yo tengo la sensación de que ya está mandando en Estados Unidos Trump. Y ahora me dirás, ¿por qué me hablas de Trump? Sí, porque yo he colocado el binomio Putin-Trump, y aunque sea el 20 de enero cuando va a tomar la posesión, está manejando ya a Estados Unidos de una forma muy clara, ¿no? ¿Son Putin y Trump los hombres que se repartieron el mundo? Será muy difícil hablar de algún tipo, en mi opinión, de eje Estados Unidos-Rusia, de una especie de sistema bipolar, como lo que había en la Guerra Fría, pero que en lugar de ser enemigos, pues ellos cooperen y, en cierto modo, pues se repartan áreas de influencia. Para mí, pues es una posibilidad bastante complicada. En primer lugar, porque Putin tiene una experiencia en el poder, lleva 16 años en el poder, y antes también, pues por su propia mentalidad de dedicarse al mundo del espionaje, tiene también una capacidad de hacer planes estratégicos y gestionar esa rivalidad, etcétera, que no tiene Trump. Trump, hemos visto la campaña, el estilo que tiene, improvisado, agresivo, demagógico, etcétera, y es algo que le está pasando factura ahora cuando tiene que tomar de verdad contacto con gobiernos extranjeros. Esas primeras llamadas, por ejemplo, que ha hecho a los líderes de otros países, ya, sin haber aún tomado posesión, le han causado ya muchos roces diplomáticos. Por tanto, nos podemos esperar, yo creo, de todo de la política exterior de Trump, porque tampoco va a tener alrededor a muchos asesores expertos que le hagan ver cuáles son los intereses de Estados Unidos. Los que tienen son empresarios, por tanto, gente acostumbrada a hacer negocios con toda libertad, ¿no? Claro, entonces Trump, con esa mentalidad de que las relaciones internacionales se limitan a hacer negocios, no creo que vaya a entender otras cuestiones más geopolíticas, más de seguridad, de defensa, de conflictos armados, como la OTAN, por ejemplo, que son las que sobre todo preocupan a Putin, porque Putin tiene la mentalidad opuesta, de que la política exterior, sobre todo la seguridad y el componente militar. Entonces yo creo que los roces y los desencuentros, simplemente porque haya malentendidos y no tengan un lenguaje común, van a ser inevitables. Es bueno esto que nos acabas de decir ahora. Antes de que te pregunte por si el próximo negocio de Rusia va a ser Siria, es un poco por lo que estamos viendo ahora, parece ser que vemos una Siria cuasi destruida y Rusia está interviniendo. Pero antes de que hablemos de eso, si te parece, hagamos un perfil de Putin. Tú que conoces, que lo has estudiado constantemente, me imagino, por haber sido de la KGB, del espionaje ruso, debe ser un tipo, digo yo, no lo sé, lo entrecomillo, desconfiado quizás. Sin duda, y además esa cultura que tienen todos los que trabajan en ese mundo de los servicios de inteligencia, más aún si en el que tú trabajabas era el de la Unión Soviética, que tenía además esa carga de un sistema autoritario, ideológico, etcétera, pues es de que todo el mundo, todos los demás países del mundo son rivales por defecto, cuando no enemigos por defecto. Por eso es muy difícil para Putin el considerar a países que son sus iguales en poder o superiores en poder como posibles aliados. Él está más bien acostumbrado, o quizás Rusia, no tanto solamente Putin, están acostumbrados a una relación de dependencia, que el mundo se divide entre rivales o enemigos y vasallos o socios claramente más débiles, pues como lo que es Bielorrusia o como lo que era Ucrania hasta la revolución del Maidán, etc. Entonces, por eso, evidentemente, Putin va a tardar mucho, si es que alguna vez lo hace, en superar esa inercia y establecer algún tipo de marco de cooperación con Occidente. Por eso esa posibilidad es bastante poco probable en el futuro. Y con el perfil que te estaba pidiendo Javier Morales, que me hace mucha ilusión que me lo digas porque lo tengo metido en la cabeza, digo, no, se lo tengo que preguntar. ¿Permitió Putin el dopaje del deporte ruso dando permiso o tapándose los ojos? Porque era dopaje de Estado, parecía, ¿no? Realmente esto nunca lo sabremos, es un poco algo que creo que quizá también comentaremos, ¿no? Pues similar a toda la polémica que está habiendo con la cuestión del hackeo al Partido Demócrata de Estados Unidos durante las elecciones. O sea, todas estas actuaciones... ¿Podría haber sido Putin el que hackeara al Partido Demócrata? Eso es la cuestión, ¿no? O sea, todas estas acciones ilegales encubiertas, que son también muy del mundo de los servicios de inteligencia también, que lleva a cabo Rusia, sin tener pruebas, porque probablemente no se podrá demostrar nunca, pero evidentemente hay una cultura detrás de utilizar todos los medios a tu alcance, legales o no, para defender los intereses de tu país. Y esto es algo que entronca con la propia política exterior e interior también de Vladimir Putin. Pero también hay que decir que no solamente tenemos que hablar del presidente, sino de toda esa élite dirigente que le rodea y todos esos altos funcionarios del Estado, servicios de seguridad, etcétera, que muchas veces también
toman iniciativas que a lo mejor no han sido ordenadas directamente por Putin, sino que entroncan con lo que ellos creen que es lo que va a querer o apoyar el presidente ruso. Pues por eso, para mí, cuando a veces se habla de que, bueno, de que el problema es la persona de Putin, porque es agresivo, etcétera, etcétera, si tuviéramos un reemplazo en el Kremlin y hubiera un presidente nuevo el día de mañana, pues quizá esa estructura a su alrededor, si no cambia, produciría las mismas políticas. Está bien lo que me acabas de comentar y hemos dejado esa pregunta casi para el final. Nos queda muy poquito para acabar, pero vamos a aprovechar al máximo. El próximo negocio, o está siendo ya el negocio de Rusia, el negocio de Putin, Siria. Están metidos en Siria, esto no lo hago yo, esto no lo quiero hacer yo, esto lo ha hecho otro, yo no tengo nada que ver, pero es la imagen de Siria y parece que al final se van a repartir un negocio, que podría ser pues el negocio que quiera hacer de reconstrucción en Siria Putin y Trump, que el tema de las grandes naves y grandes superficies lo domina a la perfección. Igual se lo reparten. No sé qué opinas tú. Efectivamente, también hay que recordar de dónde venimos. Se ha hablado mucho de una nueva Guerra Fría, casi, por ese empeoramiento de las relaciones entre Rusia y Occidente, sobre todo desde 2014, la anexión de Crimea, etcétera, y las sanciones que hay en vigor. O sea, ahora tenemos sanciones, mutuamente duras sanciones, pero mutuas de la Unión Europea hacia Rusia y también como represalia de Rusia hacia la Unión Europea. Y este es el clima del cual veníamos. Por eso, para Putin, cualquier forma de aliviar ese aislamiento internacional, no completo, pero creciente en el que se encontraba, pues le ha venido bien. La intervención en Siria le ha servido para demostrar que Rusia sigue siendo una potencia mundial, a pesar de todo, y que es capaz de influir en todos los asuntos internacionales importantes y también condicionar la respuesta de Occidente, porque también Occidente no ha podido detener esa intervención ni que Rusia recondujera la situación sobre el terreno hasta un régimen sirio que parecía que iba perdiendo la guerra, haya ido recuperando parte de la ventaja. Sí, Javier Morales, nuestro invitado en el día de hoy, de ayer a hoy. Me gustaría preguntarte una cosa que la tengo en la cabeza. Digo, si tú tuvieras que echarte un amigo nuevo, te apetece nuevos círculos de amistades, ¿compartirías ratitos con Putin? Bueno, es una pregunta bastante complicada. Yo no creo, y enlazando con lo que decíamos del perfil psicológico de Putin, yo creo que Putin es alguien que no tiene amigos, viene de una cultura en la cual tiene que desconfiar de todos y él cada vez, a medida que se ha ido haciendo mayor como persona y ha ido acumulando años en la presidencia, se ha ido aislando cada vez más. Y además es muy curiosa esa pregunta que me hacías, porque uno de sus mayores amigos, en la medida en que se puede hablar de amigo, y que le ha acompañado desde el principio, desde que él llegó al poder, pues recientemente fue apartado de su cargo y fue enviado a un cargo con mucha menos relevancia política, Sergei Ivanov, que fue ministro de Defensa también, y se conocían de los servicios de inteligencia. Entonces, por eso yo creo que Putin se ha ido aislando cada vez más, ya no confía en nadie, y eso es algo muy peligroso, porque significa que si no escucha asesores o no escucha opiniones diferentes, puede ser también muy imprudente a la hora de tomar decisiones. Claro. En cierto modo, similar a lo que le pasa a Trump, solo que Trump lo está haciendo desde el minuto 1 de su presidencia. Dos preguntas que me quedan ya para el final. Javier, es un placer escucharte hablar, pero también será un placer escucharte hablar de la KGB. ¿Qué queda de la KGB? Donde él estuvo trabajando, como tú decías, en Dresde, en la Alemania Oriental. ¿Queda algo del espionaje ruso tal y como lo hemos entendido? Es muy importante que en Rusia, a diferencia de otros países en el antiguo bloque comunista, las élites son las mismas que las que existían en ese sistema anterior. No ha habido una depuración como la que hubo en los países de Europa Oriental, que se purgó a toda la gente que venía a trabajar para el régimen anterior. Pues por eso los servicios de inteligencia, de seguridad e inteligencia de Rusia hoy en día proceden del antiguo KGB, que simplemente lo que hizo Yeltsin al principio de la nueva Rusia independiente fue trocear el KGB para que no fuera tan poderoso en distintas agencias de seguridad independientes. Pero ahora, bajo Putin, lo que está pasando es en cierto modo lo contrario, que se están volviendo a concentrar en cierto modo las funciones en un número más reducido de organismos y en especial el FSB, el Servicio Federal de Seguridad, que es del que viene Putin y del que fue director también Putin bajo Yeltsin. Y por eso toda esta élite de gente que viene de los servicios de espionaje ha ocupado
puestos de tanta influencia política bajo Putin, porque es la gente que ha trabajado con él y son los pocos en los que él se atreve a apoyarse. Don Javier, pregunta ya final, con el telón de acero. Bueno, me ha venido a la cabeza, no me hagas caso, porque estoy pensando en la canción que te decía, en el Back in the USSR, en el regreso a la URSS con Vladimir Putin. Hablemos de la Guerra Fría. La Guerra Fría ahora, que yo creo que estamos instalados en una Guerra Fría total, quizás más económica que sociopolítica, bueno, o quizás las dos cosas, pero en esa Guerra Fría que vivimos ahora, ¿existe todavía el teléfono rojo? Existe, y yo voy a cuestionar la mayor. Yo creo que no hay Guerra Fría porque es imposible que haya Guerra Fría. Ahora, en lugar de un teléfono rojo, tenemos múltiples vías de comunicación. Para empezar, Twitter, que vemos que el nuevo presidente Trump es muy aficionado a usarlo. Esto también es muy peligroso porque, claro, pues cualquier tuit improvisado puede desencadenar una crisis de consecuencias. Sí, porque es el nuevo periodismo mundial, ¿no? Claro, incalculables, ¿no? Entonces, claro, cuando tus palabras son política exterior, pues los demás países van a estar muy atentos a todo lo que digas. Por eso todas estas vías, ¿no? Redes sociales, internet, medios, etcétera, que al final es el mundo de la globalización, hacen imposible lo que era la Guerra Fría, porque bueno, aunque a veces en los titulares queda bien decir que otra vez estamos en lo mismo, pero ahora ya no puede haber muros en un mundo como hoy, en el que las sociedades inevitablemente están interconectadas. La gente tiene acceso a información de todo tipo, e incluso la gente que vive en Rusia, o sea, aparte de la propaganda oficial, si quiere, y los que quieran tienen también acceso a escuchar versiones diferentes. Y lo mismo pasa en Occidente, pues con esos medios financiados por el gobierno ruso, que también han sido tan criticados, pero que forman parte de esta globalización inevitable. Por eso hoy en día no hay muros, aunque siga habiendo grandes potencias que compiten por el poder e intereses, porque es algo que sin duda no va a desaparecer. Pues no se puede preguntar nada más, yo creo que todo ha quedado contestado. Vladimir Putin. Javier Morales, gracias por estar aquí. ¿Hasta cuándo va a estar Putin? Pues es una pregunta interesante porque él puede estar desde 2012, que ganó las últimas elecciones, el mandato es de 6 años, entonces 2018 serán las próximas, y luego 6 años más, porque puede estar 2 mandatos consecutivos, con lo cual podemos tener Putin, y es posible, aunque yo no puedo hacer predicciones, hasta 2024, pero luego nunca se sabe, porque siempre hay la posibilidad de reformar la Constitución, etcétera, que es algo que en otros países ha ocurrido. O colocar a otro satélite que le dé tiempo a poder respirar y volver. Como él ya hizo con anterioridad. Entonces, yo creo que tenemos que prever que, aunque con Putin no nos entendamos, pero Putin no se va a mover posiblemente de donde está, y hay que intentar encontrar una forma de convivir en este mundo en el que Putin es el presidente de Rusia. Gracias por ayudarnos a entender que el mundo que vivimos tiene de todo, de cosas buenas, de cosas malas, y intentemos abogar por lo bueno. Javier Morales, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Un placer escucharte hablar, y sobre todo esa geurasia a mí me ha llegado al corazón, esos profesores que son, me imagino, muy investigadores y también muy románticos de las cosas que han ocurrido y tienen que contarlas ahora. Sí, muy idealistas por investigar en España. No está mal. Gracias, Javier. Nos marchamos de ayer a hoy en Córdoba Internacional Televisión. Muy curioso, hoy hemos utilizado el título de una canción llamada Back in the USSR, regreso a la URSS con Vladimir Putin. Y el personaje, la verdad, yo le he preguntado a Javier y Javier me decía que a lo mejor, siendo como es Putin, que no debe tener el señor Vladimirovich, no debe tener muchos amigos y que cada vez se parapeta más, seguramente él y yo nunca seremos amigos, primero y principal porque ni siquiera me conoce y no sabe ni que existo. Casi que lo prefiero, y que esos hackers que a veces aparecen desde las profundidades de Rusia no infecten mi ordenador, que tengo que trabajar mañana, si puede ser, aunque igual no son. Es que nunca se sabe si estamos en lo cierto o no. De ayer a hoy en Córdoba Internacional Televisión. Hasta la próxima. Ha sido un placer tener aquí a Javier Morales, un hombre que entiende muchísimo de la universidad y muchísimo del tema de Rusia. Hasta la próxima. Muchas gracias.